Señor nuevamente por estar acá para poder aprender más y más de sus cosas, de su palabra. Y estamos en el libro de Apocalipsis. Y eso quiere decir que estamos en Apocalipsis capítulo. Por favor, me escriben ustedes ahí. A ver si están atentos. A ver, muchachos. Apocalipsis capítulo 2. Uy, esa persona está un poquito perdida. No, ¿dónde estamos en el 2? Apocalipsis capítulo. Vamos a ver qué escriben por el chat los hermanos. 18, 19 tenemos acá. Escribiendo. Muy interesante. Recuerden que estamos viendo el Apocalipsis, un libro fantástico que nos enseña la grandeza del poder de Dios, algo único y muy especial. Nos muestra lo grande, poderoso, fuerte que es el Señor, cómo el Señor hace las cosas y las va a seguir haciendo ahora en el futuro. Le muestra a Juan que se estaba preso en la isla de Patmos, una visión en la cual se muestra a Jesús completamente glorificado. La glorificación del Señor es algo increíble, muestran a Jesús en todo su esplendor, ya como está en el cielo. También muestra un mensaje a las 7 iglesias que representan todas las iglesias que tenemos actualmente, con sus virtudes y con sus defectos. También el libro de Apocalipsis señala el trono de Dios, nos enseña, da detalles de cómo es el trono de Dios, nos muestra que está el Señor, que hay 4 seres vivientes, 24 ancianos y una multitud de ángeles que están allí hablando con Dios, alabando a Dios. Y nos muestra también lo que se quería hacer, que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo. Ese rollo nadie lo podía abrir hasta que apareció el león de la tribu de Judá, o sea, Jesús, y se alegró el cielo porque al fin hubo alguien digno de abrirlo. Y dice que al abrirlo empezaron a ejecutarse los juicios de Dios, que los vimos uno por uno, divididos inicialmente en el pergamino, que los 7 sellos que se desenrollaban, después en las 7 trompetas y finalmente las logramos ver en las 7 copas de la ira de Dios. Una cosa impresionante. Sin embargo, nunca olvidemos, en medio de todo eso, Dios le dio al hombre oportunidades, no una, muchas, cientos de oportunidades para salvarse. Le envió 144,000 personas, le envió, dice que muchos testigos también que estaban ahí, les dio los 2 testigos que por 3 años y medio estuvieron predicando de una manera impresionante, aún en los tiempos del anticristo, que fueron muertos por razón y resucitaron delante de los ojos de todos como evidencia del mensaje poderoso que traía. Este es el punto. Ahora, sin embargo, aún así lo encontramos triste, es que el Señor hasta el final les envió un ángel que desde el cielo predicaba a todos y ahí fue el fin. Dice que antes de que viniera el Señor tenía que ser predicado el evangelio a todo el mundo y efectivamente ahí fue cuando el ángel se para desde el cielo y todos lo escuchan, una cosa impresionante. Pero aún así la gente ya no quería, ya la gente había tomado una posición por el orgullo de su corazón, que es la parte triste de la historia. Lo que hemos visto en los últimos capítulos es la destrucción de ese sistema satánico que había construido el anticristo, representado o reflejado en Babilonia. Babilonia es el sistema. Obviamente tiene un eje central, una ciudad central, y tiene un eje y una cantidad de cosas que se mueven, políticas, sociales. Y hemos visto cómo Dios en esos 2 capítulos, el capítulo 18, 17 y 18, ha ido destruyendo hasta que no quedó absolutamente nada. Lo que vimos la vez pasada es que dice que aún las personas que traficaban, que comerciaban con ella, dice, lloraban pensando, porque esa ciudad les ofrecía una cantidad de cosas que ahora ya no les podía ofrecer, ya que Dios en su infinita poder y haciendo justicia, no venganza, ha decidido destruirla y lo hizo. Y cuando llegamos al versículo 20, que es donde vamos a comenzar hoy, 20, Apocalipsis capítulo 18, versículo 20, vamos a ver que el llanto se convierte en alegría. Para los que antes sufrían, ahora va a haber alegría. Pero también vamos a estar enfocándonos principalmente en la razón de la caída de Babilonia y de su imperio. De la razón principal, una razón que todavía puede hoy a visitar a los creyentes y de la cual hablaremos más adelante. Vamos a orar para comenzar, pidiendo al Señor que nos dirija el día de hoy, ¿ok? Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer. Por eso damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Obra, Señor, en cada vida, obra en cada corazón. Te lo suplicamos, Señor, por amor de tu nombre. De misericordia de todos los que nos están escuchando, de tu siervo quien habla, Señor.
y límpianos, Señor, para tener una mente dispuesta, para poder hablar y también para poder expresar con claridad tu palabra. Quedamos en tus preciosas manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Alégrate, dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, dice el texto. Y entonces el texto comienza diciéndose que hay alguien que dice, alégrate por lo que está viendo, por la destrucción. Los mercaderes están llorando, ellos están perdiendo sus entradas, están perdiendo todo lo que los hacía tan poderosos y tan ricos, y ahora pierden eso y lloran. Porque sabe que ellos están pegados al mundo, están pegados a las cosas. Cuando las personas están pegadas a las cosas y van a ver y ven que se pierden las cosas, solo queda llorar y llorar. Llorar y llorar. Eso no es una canción, ¿ok? Estoy diciendo lo que en ese caso es lo que sí, porque ya ustedes ya los vi haciendo cosas allá. Entonces, ojo con eso. Entonces, el punto es que empieza ahora una invitación a regocijarse, a hacer fiesta, júbilo, a tener alegría. Antes, todo el tiempo de la tribulación, los que se alegraban eran los malos. Los malos se alegraban de que habían matado a los dos testigos. Los malos se alegraban de la muerte de los santos, de todos aquellos que estaban con el Señor. Perdón. Perdón. Oye, gracias. Ahora, perdón. Ahora la gente se había alegrado. Ahora los cielos son los que se alegran. Y ahora los que experimentan la angustia son todos aquellos que antes molestaban al pueblo de Dios. Tremendo como cambian los papeles, ¿no? Puede haber épocas en la vida en que los creyentes, seguro, van a ser atormentados, molestados, atacados, vituperados, si lo quiere ver así. Pero hay un día de justicia donde todos aquellos que han hecho daño van a sufrir eso que le hicieron al ser humano, eso que le hicieron a los santos, lo van a vivir ellos mismos en carne propia. Es como la Biblia lo está señalando. Ahora, ¿quién dice eso? ¿Quién es el que está diciendo, alégrense en los cielos y por todo lo que está pasando? No sabemos, el texto no lo dice. Puede ser el mismo Juan, puede ser un ángel poderoso, alguien que está contento de lo que había. Pero no es raro en la Biblia encontrar personas que dicen, alégrense cielos, que significa que haya alabanza, que haya gozo porque Dios está haciendo o ejecutando sus juicios, sus juicios. Y él dice en el texto, en el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y el llamado es para que todos los que son santos, apóstoles, santos y apóstoles se alegren. Los santos en general son todos los creyentes, todas las personas que han depositado su fe en Cristo. O sea, en pocas palabras, aunque usted no lo crea, usted es un santo. Obvio, por posición, no porque de verdad, o sea, usted lo conozco, usted no, pero por posición sí. Quiere decir, delante de Dios, Dios lo mira y dice, este es un santo. Ahora, ¿se ha preguntado por qué el Señor lo ve a usted como un santo? Solo hay una razón. Y esa razón es que usted está revestido de Cristo. Cristo es santo. Por eso el Señor lo mira a usted, ve a Cristo. Y por eso dice, ahí está mi santo. Ese es el santo. ¿Ok? Por eso dice que se regocijen los santos, o sea, aquellos que han sido salvos por gracia en el Señor. ¿Ok? También dice que se regocijen, primero dice que se regocijen los cielos, que ya les había dicho que en la Biblia dice regocíjese los cielos. O sea, es como ver sonreír a una nube o no sé, ser sonreír. No, es una alegría gigante porque la voluntad de Dios se está cumpliendo. Después vienen los santos, que son todos los creyentes, vienen los apóstoles, que son las personas que Dios puso inicialmente en la iglesia para que la instituyeran. Hoy en día muchos se hacen llamar apóstol, pero en la Biblia dice que solo había 12 instituidos por el Señor, ninguno más. El resto son falsificadores graves. Ahora, dice que ellos también debían regocijarse, pues participaron en la fundación de la iglesia. Hay un grupo más que dice ahí que son los profetas, que son todos los que tuvieron ese ministerio a lo largo de la historia de la Biblia, que revelaron cosas, que escribieron cosas tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que llamaron a la exhortación,
al aliento, a la consolación, que llamaron a la gente a que hiciera las cosas como debían hacerse. Ellos en verdad. También dice la Biblia, están llamados a regocijarse, porque han sufrido mucho y ahora están allí. Ahora, la mayoría de ellos obviamente ya están con el Señor, o muchos de ellos fueron trasladados en el tiempo de la tribulación. Si estaban vivos antes de la tribulación en el rapto, subieron al cielo. Pero también hay otra cantidad de personas que fueron muertos durante el tiempo de la tribulación. Y también a estos el Señor está llamando y diciendo, el que esté anunciando está diciendo, regocíjense de ver la poderosa mano de Dios. Y quiero que entendamos algo, no es esa risa toda vengativa. Yo sabía que le iba a pasar, usted la estaba pagando, usted tan tarde o temprano la pagaba. No. Es un regocijo de que el Señor hace justicia, de que por fin las cosas de Dios están tomando el rumbo que es, que el Señor está tomando el control de la humanidad. Es esa cosa, no es una venganza cerrada, fuerte, no es nada de eso. Ojo con eso. Ya eso es a lo que se refiere. Es la manifestación de la justicia de Dios. Había un sistema perverso, Dios lo atacó, lo destruyó, se cumplió plenamente. Y obviamente ese sistema se llamaba Babilonia en esos términos. Por eso dice el texto en el versículo 21, ya la empieza a nombrar. Empieza a nombrar que ese sistema es Babilonia. Y eres normal. Y ahí quiero mostrarles un versículo que la Biblia dice que había dicho mucho antes. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Por favor, si todos pueden ir allá por un momento. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Es un versículo muy interesante que nos habla específicamente del plan de Dios y que Dios ya había profetizado lo que iba a pasar. O sea, lo que estaba allí no era nada raro, no era nada extraño, y Dios ya lo había mostrado, ya había dicho que eso debía ser de esa forma o de esa manera. Este texto nos dice, yo les leo, esta es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y el 1.6 se fue el 1.5, y el 1.6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Uy, interesante, ¿no? El Señor dice, es justo. El que ha tribulado pagará con tribulación. Básicamente es eso. Y recordemos, no es venganza. Nada que ver. Simplemente es la justicia de Dios. Todos aquellos que durante esa época generen o produzcan lágrimas en aquellos que están del lado de Dios, ahora las van a experimentar también ellos. Van a recibir, como les decía, un duplicado de lo que le hicieron a la gente. Dios dice, ¿te acuerdas lo que le hiciste sentir a la gente? Eso mismo vas a sentir. Y casi podríamos decir que con la vara que mides serás medido. Literalmente es un cumplimiento de ese tipo de cosas, de lo que el Señor dice en su palabra con respecto a eso. Dios le va a dar en la misma medida el mal que ellos le dieron a los suyos. Literalmente es eso. Y eso es justicia. Ahora, después dice, aparece un ángel en escena en el versículo número 21. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Vuelve a aparecer un ángel. Este ángel dice que el texto dice un ángel poderoso, un ángel fuerte, eso es básicamente lo que está diciendo. Y ese ángel nos quiere representar cómo es. Recuerde que ya llevamos 2 capítulos mostrando cómo Dios lo destruye y este ángel quiere mostrar cómo es la destrucción con una figura, mostrarnos una metáfora, mostrarnos cómo es la destrucción de Babilonia. Y dice ahí, entonces aparece, dice que es como una piedra que es arrojada, literalmente dice como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. El ángel tomó esa piedra de gran tamaño como de un molino, o sea que esas piedras son gigantes para poder aplanar las cosas. Y dice ahí, y dice que la ciudad será eliminada. Mostró cómo la ciudad sería eliminada de una forma definitiva.
Y dice que con esa fuerza que botó la piedra y la arrojó al mar, y la piedra desapareció bajo el agua y se hundió, así va a ser Babilonia. Dios con toda su fuerza va a mandar la destrucción sobre ella y no va a quedar absolutamente nada, 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 nada sobre ella. Es básicamente lo que está diciendo, así como el Señor lo hizo específicamente para mostrarnos con la piedra el asunto. Es increíble. Ahora, eso ya estaba profetizado. Babilonia tenía que ser ese sistema, no solo el antiguo, sino el nuevo que aparece en la tribulación, tenía que ser destruido. Ese sistema es un sistema que Dios había profetizado desde el libro de Jeremías, destrucción total de ese sistema. Eso está en Jeremías 51, 63 y 64. Jeremías 51, 63 y 64. Vamos a verles en pantalla por un momento, a ver si está, perfecto. Cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Dios ya, el Señor ya lo había profetizado. Así tenía que hacerse y el Señor quería que así fuera, tal cual está escrito ahí. Muy bien, sigamos acá. También debemos decir que el texto nos dice que la destrucción de la ciudad será algo definitivo. No va a ser para un ratico. Dice que esa ciudad nunca más será reconstruida. La forma en que está escrito da la idea de eso. Dice que Dios la va a destruir completamente. Ojo, recuerden que Babilonia fue fundada por un hombre que se llama Nimrod, lo vemos en el Antiguo Testamento desde el Génesis. Y siempre tuvo ese sistema, una religión, un sistema satánico de oposición a Dios. Y obviamente su más grande virtud, el de ese sistema, es en los tiempos del Apocalipsis. Ahí es cuando ese sistema adquiere su mayor fuerza. Pero así por fuerte, por más grande que sea, Dios dice que lo derribará y nunca más se podrá volver a levantar. Nunca más. No va a haber un lugar que diga la resurrección del anticristo 2 o el anticristo ataca. No, ya no más. El reino resurge, el reino de la maldad, no va a haber reino de la maldad que resurja. La Biblia garantiza, esto se acabó y se acabó. Uy, qué chévere. Y eso es algo fantástico. La Biblia dice ahí que será derribada de una manera impetuosa, que nunca más será hallada. Nunca, jamás. Y como está escrito, dice nunca, jamás, jamás. Bajo ninguna circunstancia. No va a darse eso. Y ahora viene algo increíble. Y la Biblia empieza a señalar que por causa de ese juicio de Dios hay un montón de cosas muy interesantes que pasarán, como vemos en el versículo número 22. Dice, y su voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, lo que va a hacer, lo que el ángel describe, dice que el ángel dice, alaben lo que Dios está haciendo, pero por el otro lado, el ángel describe qué tan desolada va a ser la ciudad, qué tan desolada va a quedar. Y también al hacerlo nos demuestra cómo va a ser la vida de ese tiempo. Muy claramente, es una vida parrandera. Tiene voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros. eh, Dice, no se oirá más en ti. Uy, qué interesante eso. Un montón de cosas que de la vida cotidiana podemos ver ahí. La sociedad del anticristo, su cultura, era una cultura que tenía mucha música, si lo quiere ver así. Ahora, obviamente, Juan lo describe tal cual. Él lo ve, pero dice la voz de arpistas, músicos, flautistas, trompetistas, ya no estará más en ti. Obviamente recuerden que ese sistema adoraba a Satanás. Hoy sería muy fácil ver eso, ¿no? Dice, nunca más se oirá de ti. Wow. Quiere decir que nunca más habrá esos ritmos que estamos escuchando hoy. Nunca más vamos a encontrar ese tipo de cosas que están hoy de frente contra el Señor. Ya esa clase de música nunca más será escuchada. El sistema muere con ella. Esa es la parte increíble de la historia. Interesante que Dios hasta incluso resalte que la música
que no está hecha para Él, termina. Y eso pasa y seguirá pasando también para nosotros. Ese es el punto. La música de hoy que no glorifica al Señor, la mayoría diría yo, un día nunca más será oída. Obvio, cuando venga el Señor y venga la tribulación. Mientras tanto, pues seguramente la vamos a seguir escuchando por ahí. Pero es claro que el Señor hasta por eso se preocupa y resalta que esa clase de música, que era la fiesta para ellos, que era el ambiente de la ciudad, ya nunca más será escuchada. Interesante eso, ¿no? Las orquestas no están porque los músicos están muertos y no hay auditorio para los conciertos. No, que vamos a ver a Maluma. No, no, nada, nada, ninguno, no hay nada, no hay gente para eso. Imagínense eso, increíble. No es como el coronavirus. La gente hoy no va a esos sitios es porque no se puede. Pero en ese tiempo es porque no va a haber gente para eso. Muy diferente. Porque Dios habrá destruido eso. También todas las personas que tenían oficios, entre comillas, artísticos, cesarán. Los artesanos, todos aquellos que hacían sus imágenes, todos aquellos que se la pasaban haciendo imágenes y cosas, y todos para adorar al anticristo en esa sociedad, ya no están. Todas esas personas también se refiere a cuando dice hay que ningún artífice de oficio hará, alguno se hallará más en ti, ni ruidos de molinos se oirán más en ti. Los artífices incluyen las personas que hacían los lujos para esa sociedad. Y sabe que ya no están, ni no se ven, ni no esto, porque simple y llanamente hay una cosa increíble. Ya no existen, no están, no van a estar allí. O sea que esos oficios cesarán, acabarán. Todo lo que representaba lujo o suntuosidad que hacían estos artífices, ya nada, ni siquiera están los artífices. Y no hay a quién. Y la Biblia dice, nunca más se hallará en ti. Uy. Pero también habla, dice el texto, y ningún oficio más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Eso significa las actividades económicas y las industrias. Las industrias, ¿ok? No van a estar más, no se van a mover más. ¿De acuerdo? Y la gente dice, muevan las industrias, pilas, ¿no? Con ustedes con sus canciones, ¿no? Que las muevan, pero no, ya no va a haber eso. No se van a mover, porque sabe que Dios va a destruirlas todas. No va a haber aparatos para hacer eso. Toda actividad económica que sostenía la ciudad quedó muerta, quedará silenciada para siempre. No hay ruido en ese lugar. Dios destruye todo ruido en ese sitio. Eso es lo que el Señor dice. Y sigue diciendo cosas de cómo queda la ciudad. En el versículo 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Dice, la luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá. ¿Sabe que el Señor va a dejar esa ciudad en completa oscuridad? Interesante. Completa oscuridad. Ya no hay luces nocturnas, no hay gente en la noche. Jamás alumbrarán. Todas esas casas que por la noche se iluminaban, las festividades que eran tan adornadas, ya no brillarán más. Todo quedó destruido. Tremendo. O sea, eso es para que nos demos cuenta que la ciudad que el Señor va a destruir en el futuro es muy parecida a las que tenemos hoy. También dice que las bodas, las festividades de bodas, el esposo y la esposa, las procesiones que se hacían, que acompañaban los cortejos nupciales, ya no recorrerán más las calles, que ya no se oirán por ahí. Habrán desaparecido para siempre. Es una ciudad sin luz, sin alegría, sin vida, sin nada, muerta, que dice, ¿qué pasó ahí? Y ese es el resultado del juicio de Dios. Ese es el resultado cuando Dios le mete la mano a una sociedad rebelde. Conforme el Señor había dicho ya en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 10. Jeremías, capítulo 25, versículo 10, que dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada,
ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de... Bueno, ese es otro pedazo, pero hasta ahí dice, todo será ruinas y espanto. Terrible, ¿no? Espantoso el asunto, diríamos nosotros. Muy fuerte, pero así lo quiere el Señor. Ahora dice el Señor, ¿por qué el Señor lo hace de esa manera? Eh, ¿Por qué el Señor lo hace de esa forma? Y en verdad la Biblia lo explica. Ahí dice, punto y coma, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Y se sabe por qué? ¿Qué motivó todo esto? Era la influencia que tenían la gente que hacía negocios, los comerciantes. Los comerciantes se beneficiaban de esa cosa pecaminosa que tenía esa ciudad, alimentaban la pecaminosidad de la ciudad. Eran grandes, eran los magnates, se traduce. Eran personas influyentes que inducían a otros al pecado, controlaban todo, vivían lejos de Dios. Y por eso dice el Señor que lo hizo. Pero también había otra, una muy fuerte. Dice, no solamente eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y la otra razón por la que Dios también hace eso es la práctica diabólica. A través de la hechicería engañaban a las personas. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de milagros mentirosos, a través de milagros que no eran, a través de cosas que no estaban. Qué increíble, y lo vimos a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. El anticristo hizo milagros peligrosos mentirosos para hacer creer a la gente que eso era así. Él quiso seducir, era hechicería, era un trabajo de demonios, igual que hoy, solo que en ese tiempo va a ser pleno, va a ser notorio, va a ser una cosa que se va a notar muchísimo. Y el engaño va a hacer que creer a las naciones que con ellos van a estar bien, que viviendo como ellos dicen van a estar y que despreciando a Dios van a tener éxito. Y la gente les va a creer tanto que aunque el Señor los llame al arrepentimiento, la Biblia dice ellos no querrán el arrepentimiento. Es claro que no lo querrán. Es una ciudad humanista, literalmente, corriendo desenfrenadamente detrás de los valores humanos, tratando de elevarlos al máximo, pero serán destruidos. Unas ciudades totalmente desenfrenadas, literalmente, donde todo es lícito, aunque Dios lo llame ilícito, y donde todo llega a extremos. Ya lo estamos viendo hoy, homosexualidad, lesbianismo, todo al extremo, solo que ellos lo tendrán a un nivel mucho más alto, con una característica, un desprecio total por las cosas de Dios. Por eso Dios castiga tan fuerte eso, tan fuertísimo. Y el texto dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Esa ciudad representa una ciudad de asesinos, de personas corruptas que mataron a los creyentes, que promovieron ser o ir en contra de Dios, que levantaron religiones que se levantaron contra Dios, que procuraron la muerte y son culpables de miles de homicidios a lo largo de la historia contra el pueblo de Dios. No son pocos, son cientos, miles de personas que lo hicieron de esa manera. Por eso dice el Señor que ahí vio la sangre, dice que se halló en ellos la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ya habíamos visto cómo esa mujer representada, eh, ese sistema, lo vimos que estaba ebria de la sangre de los mártires de los de Jesús. Significa que estaba llena de la sangre de haber matado a muchos creyentes. Y obviamente lo hizo. Dice, todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sabe cuántas miles de personas han muerto por seguir a Cristo? Millones. Nosotros acá vimos súper bien. Acá lo más grave que nos ha pasado es que no nos dejan estar juntos en una casa. Es de las más cosas, de lo más, de decir, la persecución más fuerte que hemos recibido. Pero la gente la matan por seguir a Cristo y es verdad. Y la Biblia advierte, Jesús incluso un día habló de cómo eso era algo muy común, que mataran a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios. En Mateo 23, 35, 36, Mateo 23, 35 y 36 podemos ver lo siguiente, Mateo 23, 35, 36.
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. Cierto os digo que todo esto vendrá sobre la generación. Jesús mismo le decía a los religiosos, ustedes han derramado la sangre de los justos y lo han hecho una y otra vez. Ustedes lo han hecho. Y terrible. Y era verdad, es cierto, ellos lo habían hecho. Habían derramado la sangre de los justos, cosa que nunca debió haber pasado. Por eso lo que estamos viendo ahí, y eso es algo muy importante que resalta, y todo esto que demuestra, demuestra un pecado en el corazón de todas estas personas, uno solo que los llevó a hacer todo esto, que la Biblia destaca una y otra vez, y ese pecado es el orgullo del ser humano, el orgullo al extremo del ser humano, la arrogancia del ser humano. Ese es el punto, la práctica de la arrogancia constante lleva a la muerte eterna. Y aquí vemos la arrogancia en su forma más grande, cómo la arrogancia finalmente es derrotada. Recordemos algo, ese sistema pecaminoso fue creado por Satanás. Ese orgullo que se levanta, cada creyente debería recordar, la caída de Satanás se produjo por su orgullo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Vamos a Ezequiel 28, 16, 18. Ezequiel 28, 16, 18. ¿Listo? Estamos ahí, listo. Ezequiel 18, 26. Muy bien. Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Terrible. ¿Cuál fue la causa de la caída de él? Dice que se corrompió, se enalteció su corazón, se enorgulleció. Y aquí quiero hacer el contraste. Mire, ¿cuándo fue esto? Eso es desde Génesis. Y él le transmitió todo eso al hombre y el hombre quedó con esa esencia y hasta que llegamos a Apocalipsis y el Señor dice, ¿sabe qué? Terminó. Mira dónde te trajo tu orgullo. Y eso aplica para también todos los creyentes. Cualquier actitud de orgullo es una manifestación de oposición a Dios. Eso es algo que nosotros deberíamos tener claro. Cualquier manifestación, cualquier actitud de orgullo es una manifestación de oposición a Dios. La Biblia está llena de advertencias sobre eso. Lo dice una y otra vez. Dice Santiago, por ejemplo, capítulo 4, versículo 6, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Por eso también dice la Biblia que Pedro nos llama a dejar el orgullo. Dice que nos revistamos de algo, que nos vistamos de algo. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro, perdón, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros unos a otros, revestidos de humildad. Revestirse es ponerse la, la ropa de alguien. Revestirse de humildad es coger la ropa de un siervo, de un esclavo de la época y colocársela. A eso se refería. Es tomar ese papel. Venga, yo hago eso. Es eso. Como cuando Jesús, por ejemplo, lavó los pies de sus discípulos. Así el Señor lo hizo y les mostró. Le dijo, venga, yo tengo la actitud correcta. Pum, se la puso. Eso está en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque hoy ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envíe. Uy, chévere. Y el Señor estaba diciéndoles todo el tiempo, quiero que tengan humildad. Es muy importante tenerla como creyentes. Un creyente chicanero no aguanta, ¿me entienden?
Un creyente ostentoso, un creyente, es que yo soy acá, no aguanta, no es bíblico hacerlo. La altanería, la arrogancia no van con Dios. La Biblia dice que Él humillará a los ojos altivos, como dice el Salmo 18:27. El Señor todas las veces dice que Él atiende al que es humilde. Mire a quién mira al Señor, lo dice el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quiere que Dios lo mire? ¿Quiere que Dios le ponga cuidado? Esta es la manera. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Uy, ¿usted es así, hermano? ¿Tenemos esa actitud con el Señor? ¿Usted tiembla en la palabra de Él? ¿Usted es humilde con el Señor? ¿Tiembla ante su palabra? ¿Se conmueve ante ella? Interesante. Por el contrario, Dios resiste al altivo. Dios resiste al altivo. Y este es el resultado de la altivez. Hombres que se enfrentan a Dios. Al punto de seguir al más orgulloso de todos, a Satanás mismo. ¿Quieres llegar a eso, hermano? Obviamente, espero que no siga Satanás. Si una vida cristiana tiene arrogancia, altivez, solo le espera que el quebrantamiento de parte de Dios. Porque si usted es un cristiano, Dios no lo va a dejar que usted sea un orgulloso. Proverbios capítulo 16, versículo 18 lo dice claramente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso no puede estar ahí. Son palabras muy sabias de Salomón. La altivez, el orgullo no va a conseguir a Cristo, no va con Él. No es algo que el Señor quiera. Por todos los lados lo vemos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Dios no acepta el pueblo que no se humilla ante Él, muchachos. Él no lo acepta. Él mira al que es pobre y humilde, al que de espíritu, al que tiembla su palabra. El que espera que si algún día hay enaltecimiento, sea Dios quien lo levante. El que no está buscando su propia gloria, a ese es el que llega. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grave es? Tan grave que el anticristo basó en eso su imperio y se llevó con ellos a miles de personas que pensaron que esa era la forma de vivir. Millones de personas. Y hoy estamos ante lo mismo. Un instrumento en la mano de Dios solo puede ser útil cuando está revestido de humildad. Las bendiciones de Dios en la Biblia normalmente están reservadas para aquel que es humilde. En cambio, para el altivo, el Señor lo va alejando cada vez más y más. La Biblia usa una palabra, dice que Él atiende al humilde. Lo atiende. Miren, se la tengo, o sea, por si usted dice que aún más, sí, en serio, sí, sí. Eso es el Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. El orgullo siempre, muchachos, está en nosotros, obviamente, como consecuencia del pecado. Y por eso el Señor dice que tenemos que entender la humildad como una tremenda bendición que puede llegar a nuestras vidas. Por eso Jesús dice que busca al humilde de corazón, que aprenda de Él, que aprendamos. No es algo que se viene naturalmente. Usted le dice, uy, amanecí con una humildad, pero vea, tremenda. No sé, voy a ver a quién le comparto de eso, porque, uy, tenaz. Tengo como mucha. Estoy como sobrado de humildad. No, nada. Usted la Biblia dice que toca, ¿sabe qué dice la palabra? Aprender. ¿Qué significa? Nos toca aprenderla. Hay que hacer ejercicios de humildad. ¿Sabe qué es aprender? Identificarnos con el Señor. Literalmente. Es entender si Él lo hizo de esta manera, lo voy a hacer así. Eso es identificarme con Él. Él lo hacía así, esa actitud, esa entrega. Así tengo que hacerla. Increíble.
Increíble. Jesús se la pasó 3 años y medio con sus discípulos. Y realmente todo el tiempo vemos una actitud increíble, muy elocuente, le respondía sus preguntas. Y es más, todavía después de que resucitó, seguía dedicándoles tiempo. Humildad. Y él era Dios. O sea, esa es la parte interesante de toda la historia. Él era Dios. Y entendió que la vida en la tierra se vive diferente. Cuando usted conoce genuinamente a Jesús, hay que vivir diferente. El conocimiento del Señor nos lleva a otras cosas. Empezamos a experimentar su amor, su providencia. Empezamos a experimentar un montón de cosas. El orgullo divide, separa. La humildad une. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Pasa desde el pastor en adelante. La Biblia dice que no podemos tener señorío sobre las ovejas, sobre la gente. La Biblia dice no como teniendo señorío, como dice Primera de Pedro. La Biblia dice que somos simplemente servidores. Literalmente es eso, nada más allá que simples servidores del Señor, instrumentos de Él. Así es como tiene que ser. Y deberíamos sentirnos orgullosos de ser simplemente servidores de Cristo. Ya, hasta ahí, punto. Ese es todo el orgullo que uno puede tener. Soy un siervo del Señor. Eso me alegra tanto. Ya, fin. Y ahí muere todo el orgullo del ser humano. No más de eso. Tremendo, ¿no? Todo se resume en lo que el Señor dijo que les dijo a sus discípulos, dijo, ¿sabéis que? Entonces les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y entonces yo me preguntaba, muchachos, algo súper sencillito. ¿Qué tanto ha servido a tus hermanos ahorita en la pandemia, hermanos? Hay gente que tiene tristemente ganas de poder, de posiciones. No, yo tengo una camiseta que dice, nómbrame pastor, nómbrame tal cosa. Hay gente con camisetas así. Horrible y perverso. ¿Quiere ser un siervo importante? Pues póngase a servir como Jesús. Básicamente es lo que está diciendo el texto. Es todo lo contrario al mundo. ¿Quiere ser un siervo del mundo? Pues mande sobre todos, pase por encima, hágale, cójalo, sí. Hágase de notar que usted es el que vale. Y el resto que respeten. Por eso se ven tan mal los pastores que andan en las camionetas blindadas, diciendo que son siervos del Señor, con 18 escoltas alrededor, yendo a descansar a su finca, su segunda finca de recreo. Se ven mal, porque no se ven como siervos. Lo único que hacen es tener palabras que supuestamente se hacen ver de esa manera, pero no lo son. Quien quiera tener algo de autoridad debe considerar seriamente servir constantemente a los demás. Y si eso no le parece, no le gusta, no le llama la atención, le tengo un lindo consejo, no sirva, porque esa es la base del asunto. Así de sencillo. ¿Ok? Mientras en el mundo la gente busca el poder, la autoridad, y a veces de maneras terribles, el Señor dice que nosotros no nos enseñorearemos ni dominaremos. Así lo dice la Biblia, mira. Primera de Pedro 5:3. Dice que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No es con orgullo, es con amor. Hay que ejercer autoridad con el amor del Señor. El único dueño de la iglesia es el Señor. Y los servidores, los que llamamos líderes o siervos, son solo esos servidores del Señor. Nada más. Él es el pastor de las ovejas. Y lo único que va a traer seguir con orgullo en este mundo es seguir el plan satánico. Porque Dios atiende al humilde y resiste al altivo.
Por eso quiero preguntarle, ¿quiere ser grande? Sirva a los demás. Llevamos ya no tan encerrados, semi-encerrados ya unos cuantos meses. ¿Está sirviendo a otros? ¿Usted se echó la pena? Esta vida tan terrible aquí metido con este coronavirus, a que nos me golpean la puerta hasta el mañana no amanezca. Pobrecito yo, qué vida tan... ¿Sí? ¿En serio? ¿En eso está usted? ¡Wow! Cristiano derrotado y vuelto a nada. Qué horrible. Muchachos, el coronavirus le puede dar a cualquiera. No hay nada que hacer. Ojalá nos dé, pero si nos da, listo. Señor, tú sabrás, ¿no? Pero el punto es, ¿y qué está haciendo mientras tanto que pasa la pandemia? Ahora, el problema es que la pandemia no se ha acabado, ¿no? Falta un año todavía, pasa vaina así barato que nos vaya bien. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir así? ¿No cree que sus hermanos necesitan que lo sirva? ¿No cree que la gente necesita ver que usted tiene a Cristo en medio de la pandemia? ¿No cree que usted necesita hablar como? ¿Qué hablaría Cristo en esa pandemia? ¿Qué diría el Señor? Bueno, yo veré, todos asustados ahí en la casa, yo veré, yo veré. Todos bien asustaditos ahí. ¿Sí eso diría el Señor? Yo creo que el Señor les diría, nos diría, oiga hermano, ¿ya se puso a pensar quién necesita algo del Señor? ¿Ya se puso a pensar quién necesita de Dios? ¿Se ha puesto a pensar eso? Tremendo, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero el Señor dice que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ser grande significa amar a otros y servir por amor. Y la Biblia dice que Dios nos capacita para hacerlo derramando el amor de Él en nuestros corazones. No dice que lo haga con el suyo, porque usted sabe que el suyo y el mío, eso no alcanza para nada. Esa vaina es escasita, escasita. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, obviamente por el Espíritu Santo. La Biblia dice, versículo, eso es Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha dado ese amor para que usted lo comparta, y más en tiempos de coronavirus, ¿no le parece? Por eso quiero preguntarle, ¿cómo va esa expresión de amor en tiempos de coronavirus? El anticristo perecerá por su orgullo, por su humanismo, por pensar que él es el centro de la vida y hacerle creer a la gente que la vida es ellos mismos. Pero un cristiano con eso no aguanta. Debe disponer su corazón para ser un discípulo del Señor, pensando cómo puedo ayudar a los demás. Dios nos ha dado los dones para que seamos un instrumento de servicio, para que los pongamos a disposición de la iglesia y del pueblo de Dios, para que busquemos el bien del otro. Así es como la Biblia dice. Miren, lo dice en 1 Corintios 10:24, un versículo que deberíamos tener bien clarito todos. Ninguno busque su propio bien, sino el del el otro. Por eso el Señor nos llama siervos, esclavos. Interesante. Mm, El verdadero quiere tener un título de honor. Si sabe que un título de honor es que usted llegue un día al cielo y cuando vaya entrando Dios le diga, buen siervo, no le dice, oye, buen super mega líder, oye, tú, su mega ungido de Dios que lograste llegar. No. ¿Quiere que Dios lo alabe allá en el cielo? Cuando entre, ¿sabe cómo lo va a llamar? Siervo fiel. Si usted se muriera hoy, ¿cómo lo llamaría el Señor? Siervo fiel. ¿Qué alcanzaría a darle el Señor a usted? ¿Qué nos daría de nombre? Interesante. Señores, si usted fue o es un cristiano que se ha convertido al Señor, si de verdad se ha convertido y es un creyente, usted tiene que servir al Señor. En cualquiera de las formas, en la oración, en el dar, en el ir, en las misiones, en el evangelismo, en lo que sea. Así tiene que ser.
Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. En pocas palabras, yo vine a servir. Recuerden, Él era Dios, o sea, es la parte más increíble. Él ya tenía la posición y renunció a ella para enseñarnos cómo hacerlo. Así que así es como hay que hacerlo. Pero me pregunto si estamos trabajando en eso. Creo que hay que decirle al Señor que nos dé corazones humildes. Mm. Cuando Jesús tomó la forma humana, la Biblia dice, se hizo siervo, tomando forma de siervo. Cuando el servicio se hace con orgullo, no es servicio, es un trabajo. Y es un trabajo lleno de arrogancia. El único camino que le queda a un cristiano es la humildad en el Señor. Y el que está al frente no actúa por imposición, sino por ejemplo. Dice que debemos ser ejemplos de la grey. Por eso, tan importante que nosotros entendamos, es un pecado tan grave que en eso se basa un imperio como el del anticristo. Pero pilas. Si usted dice, pero yo soy un creyente, voy al cielo, sí, pero si se llena de orgullo, será un creyente inútil. Será un creyente de mal testimonio y grave. Y sobre todo será un creyente que teniendo que prestar un servicio, porque eso estamos llamados a hacer, no lo está haciendo. O sea, un creyente negligente, para que me entienda. Así que hay dos cosas por hacer cuando vemos este texto tan terrible del orgullo. Orar al Señor, Señor, dame un corazón humilde. Porque no lo tenemos, no nace con nosotros, no viene así, por ser creyente no le llega de una. Hay que buscar, Señor, quiero tener un corazón humilde. Y la otra es, ayúdame a servir. Quiero aprender, dime cómo. Y empieza a hacerlo en la práctica. Es lo que toca hacer. O si no, siga así. Sigamos siendo estas bellezas que somos hoy. Muy alejados de lo que realmente debería ser el servicio a Dios. Señores, estamos en una pandemia mundial. Un poco exagerada, pero sí. Y la pregunta es, ¿y qué, cómo va el servicio a la gente, a sus hermanos, empezando a sus hermanos en Cristo? ¿Te ha servido de algo eso? ¿Tu corazón se llena de humildad un poco más? ¿O no? Piénsalo. Cuando la Biblia no termina ese capítulo, es del 18, obviamente nos ha mostrado la inutilidad del orgullo. No importa cuál orgulloso sea el hombre, no importa a dónde lo lleve todo eso, a tener ciudades, a tener un imperio como en su momento lo tendrá, perecerá. Por eso el cristiano no debe ni anhelar, ni desear, ni estar pegado de esas cosas. Y es que yo quiero tener, nada, el cristiano debería decir, Señor, quiero tener un corazón que te refleje y un servicio que muestre que en verdad estoy contigo. Pero esa es su decisión, hermano. Por eso cuando uno llega al capítulo 19 de Apocalipsis, el título es Alabanzas en el cielo. Al comienzo de la historia, el ángel había dicho, los animo a que se alegren. Ahora, esa animosidad empieza a ser visible en el cielo. Y dice que después de esto hay una gran voz de una gran multitud, no era uno, que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Wow, aleluya. ¿Sabe usted qué significa la palabra aleluya? No le han dicho nunca, usted es un aleluya.
¿No le han dicho a usted cariñoso? Wow, tremendo. Debe ser que no se le nota. Pero el punto es, ¿sabe usted lo increíble que es esa palabra? Ahora, ¿quiere saber qué significa? Hay que ir la próxima semana para saber qué significa esa palabra. Pero debe salir hoy pensando si su corazón de verdad es un corazón humilde. Porque no hay, tiene que ser así. Bajémonos de las nubes, del humanismo, de tantas cosas que no van a llevar a ninguna parte. Es cierto que aquí, si somos creyentes, vamos al cielo. Pero, qué triste ir al cielo sin hacer mayor cosa, teniendo tanto para servir y tanto para dar como el Señor nos ha enseñado. Por eso empiecen a pensar cómo van a estar sirviendo al Señor. Vamos a tener que movernos. La pandemia no se va a mover, ¿saben? Así que el que se tiene que mover es usted y yo. Que el Señor nos ayude. Y que de verdad podamos tomar medidas respecto a eso. Vamos a orar y cantar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo